la seguridad de la información es un elemento transversal, es un elemento que está en la toma de decisión, es un elemento que tiene un comité propio, es un elemento que está siempre en las conversaciones. ¿Qué papel juega la ciberseguridad? ¿Qué riesgos gestionáis? Manejamos los riesgos que maneja cualquier compañía. El cifrado y el ransomware es un hecho. Es raro que no hayamos tenido ningún incidente aún. Contamos que lo vamos a tener e intentamos que no nos impacte. Utilizando la IA desde hace tiempo y bien preparado. Uno no puede estar hoy en el mundo en tecnología siendo nativo digital sin pensar en ello. Pero la IA no debe llevar el timón, al menos de momento. La problemática no va tanto de lo que la IA responda, sino en la información que le estás aportando a la IA y qué manejo se va a hacer de esa información. ¿Cómo gestionáis protección, respuesta? Has conseguido proteger una cosa y ya estás esperando a ver qué es lo siguiente que se te desprotege. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciberseguridad, donde contamos hoy con la presencia de Jacobo Fernández Cid, fundador y CISO de Celerin, una plataforma que transforma la movilidad corporativa con soluciones digitales innovadoras y sostenibles y también seguras para la movilidad. Hoy hablaremos acerca de el papel que ha tenido un fundador de una startup tecnológica y el camino que ha recorrido. Hablaremos del papel también de la ciberseguridad dentro de una plataforma de movilidad como servicio y de los retos que afrontan también desde el punto de vista normativo y tecnológico una startup tecnológica como es Celerin. Para todos aquellos que... Bueno, Jacobo, primero, bienvenido. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y espero que tengamos una charla interesante acerca de muchos aspectos que hemos ido avanzando, como es el de la movilidad, que tiene muchos ángulos por lo que hemos ido viendo y hoy seguro que saldrán algunos a la palestra. Cuéntanos un poquito, porque seguro que muchos no han escuchado, no han oído hablar de Celerin. Cuéntanos un poquito de Celerin, qué es, qué os dedicáis, qué valor aportáis, cuál es un poco vuestra función, vuestro fin. Bueno, pues Celerin nace en 2018 y nace con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar el transporte. Entonces, bueno, durante los primeros años fuimos haciendo diferentes servicios como car sharing, todo siempre muy enfocado a las empresas. Hasta que llegó el punto que pensamos que se podía mejorar mucho a través del transporte bajo demanda. Entonces, Celerin apoya a empresas e instituciones públicas a mejorar el transporte, a hacerlo más eficiente y sostenible, sobre todo agregando personas a los mismos vehículos. Al final, por cada persona que agregas a un vehículo, pues produce un ahorro y un impacto ambiental enorme. Para ello, digamos que hicimos tres perspectivas distintas de la movilidad. Una primera, que es un trabajo más de consultoría, en el que a la empresa pues, le preguntamos qué necesidades tiene y entonces hacemos un trabajo analítico más o menos profundo según la necesidad de la empresa para comprender bien su movilidad. Por ejemplo, si queremos ayudar a una compañía que mueva a sus trabajadores a la oficina, pues tratamos de preguntar a los trabajadores dónde viven, qué necesidades tienen. Oye, ¿llevas a tu hijo antes al cole o no? Plaza de Castilla te viene bien o no, porque parece que asumimos a veces que hay ciertos puntos en Madrid que le vienen bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, preguntamos para hacer un transporte muy adaptado a lo que necesitan. Y el resultado es que tienes un transporte que tiene una densidad de gente interesante y no buses vacíos dando vueltas. Entonces, después de ese trabajo primero más de consultoría, diría, de hacer planes de movilidad, este tipo de cosas, lo que hacemos es que podemos montar en nuestra plataforma, porque es muy flexible, podemos montar diferentes modelos de transporte y combinarlos entre sí. Entonces, esta segunda pata es la plataforma de transporte bajo demanda que vendemos o en un modelo de SaaS, que es decir, un operador de transporte quiere empezar a digitalizar su transporte, quiere empezar a incluir el transporte bajo demanda dentro de su cartera de productos, o tenemos otra sociedad con la que vendemos la movilidad como servicio. Digamos que esa sociedad compra el software a la primera y lo que hace es que comercializa vehículos conductores gestionados con la plataforma bajo demanda. Y en eso es en lo que estamos ahora. Al final resolvéis un problema de transporte en el amplio o muy amplio sentido de la palabra, ¿no? Cualquiera que tenga una casuística de transporte, que entienda que nos movamos cerca de 1 millón de desplazamientos al día en Madrid y que casi la mayoría sean una persona en un vehículo, que entienda que eso es un disparate, ¿no? Pues podemos ayudarle. Fantástico. ¿Y qué os hace diferentes? ¿Tenéis competencia o no tenéis? Sí, por supuesto, tenemos competencia. Como casi todos tendremos competencia. ¿Qué os hace un poco diferentes a vuestra competencia? Cada casuística es única, casi.
Entonces, nosotros tenemos herramientas para podernos adaptar muy bien a cada una de las casuísticas. Si tú estás en una zona dispersa y necesitas una primera milla, podemos resolver un transporte que resuelva esa primera milla y además refuerce un transporte troncal. Si tú tienes un problema en el centro de la ciudad porque no tienes sitio para aparcar, podemos mover a volúmenes de gente muy amplios en vehículos pesados para que puedan llegar allí sin tener que aparcar, ¿no? Entonces, la clave y nuestra diferenciación es esa modularidad y esa capacidad de adaptarnos a casi cualquier casuística. Oye, entramos un poquito en harina de ciberseguridad. Al final tenéis una plataforma tecnológica que es el corazón que os mueve, ¿no? Ese desarrollo, esa plataforma que habéis desarrollado. ¿Qué aspectos o qué papel juega la ciberseguridad dentro de esa plataforma y qué aspectos, qué riesgos gestionáis dentro de ella? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra visión de ciberseguridad dentro de un entorno que al final es un desarrollo software, una plataforma que es vuestro core? Pues a ver, nosotros tenemos una plataforma que es tecnológica y entonces manejamos los riesgos que maneja cualquier compañía. Principalmente, a mí lo que más me preocupa son los usuarios, porque al final los riesgos, o sea, digamos que es fácil proteger una infraestructura a nivel técnico contra un ataque de nivel técnico. Fácil, bueno, podemos intentar, ¿no? Pero es difícil proteger a una persona de que alguien la engañe, y más con las técnicas que estamos viendo últimamente. Por eso, desde el principio, cuando en la compañía éramos 3, mi jefe suele decir que éramos 3 y un tambor, ¿no? En la compañía, pues cuando éramos 3 y un tambor... Era casi literal, ¿no? Pues casi literal. Lo que hacíamos es que siempre hemos tenido muy claro que apostábamos por proteger lo que tenemos. Entonces hay una serie de activos que tenemos que proteger en la empresa y desde un momento muy incipiente tuvimos claro que íbamos a usar una serie de tecnologías que nos ayudaran a protegerlo en la medida de nuestras posibilidades. Todo eso ha ido evolucionando hasta que la seguridad de la información en Celerin es un elemento transversal. Es un elemento que está en la toma de decisión, es un elemento que tiene un comité propio y es un elemento que está siempre en las conversaciones. Y eso yo creo que es el modo en el que lo enfocamos. En otro término de cosas, siempre tenemos la sensación de que no estamos seguros. O sea, no nos acomodamos. Y entonces has conseguido proteger una cosa y ya estás esperando a ver qué es lo siguiente que se te desprotege, ¿no? Entonces esa cierta inseguridad nos mantiene despiertos, ¿no? Esa es la estrategia. Fantástico, es muy interesante escuchar esto, que no es lo habitual, ¿no? Porque uno generalmente cuando empieza con un nuevo proyecto posiblemente pone en el furgón de cola la ciberseguridad y ya nos ocuparemos de esto cuando llegue. Primero tenemos cosas más importantes. Escuchar que desde el principio, desde el primer minuto, habéis sido capaces de pensar en ello, de trabajarlo, pues bueno, la verdad que da gusto también, ¿no? A veces también encontrarse con casos así en el sentido positivo de... Eso es, desde los primeros momentos, cuando empezamos a coger a equipo de desarrollo, la forma de estructurar el equipo, de cómo desarrolla, es clave para asegurar la información. Y es una cosa que no es obvio cuando empiezas a desarrollar. Entonces, la verdad que buscamos perfiles que tenían mucha especialización y tenían mucha experiencia desarrollando. Lo que han generado, hemos ido puliendo, pero han generado una muy buena propuesta inicial que nos ayuda ahora, con todos esos procesos que tenemos, nos ayuda ahora a proteger mejor la compañía, ¿no? Nada es infalible, pero bueno, tenemos, digamos, unos buenos cimientos. ¿Y cuál es el riesgo principal que manejáis? O sea, ¿qué activo tenéis? ¿Es información de usuarios, localizaciones? ¿Qué es lo que vosotros consideráis más crítico a proteger o qué tipo de información? Bueno, toda la información es valiosa, ¿no? Generalmente, y en las manos adecuadas puede valer mucho. Pero ¿cuál es lo que vosotros desde vuestro punto de vista consideráis que es pues, el activo más crítico desde el punto de vista de información que manejáis? Tenemos diferentes activos, todos ellos importantes, pero valoramos el impacto en base a el daño que nos podría hacer en el intervalo de tiempo. Entonces, tenemos datos, información nuestra propia que hemos ido desarrollando a lo largo de años, que perderla nos genera un impacto y un daño, pero no nos genera un impacto momentáneo como si perdemos información de operaciones, que tenemos hoy, mañana, que estás perdiendo facturación en un primer momento. Entonces tenemos, digamos, un sistema que nivela la información por el grado de daño que nos hace a corto.
Y después tenemos el código y tenemos otra serie de información, código fuente que tenemos que proteger porque al final está ahí, digamos, la evolución y todo el know-how que tenemos. Pero básicamente tenemos una información de operaciones que es muy importante porque es del día a día. Tenemos un código, una plataforma, digamos, toda una gestión de eso y todos unos despliegues que nos permiten tener eso online. Y luego tenemos una documentación nuestra, know-how, investigación, pues que es la información prácticamente que nos define, ¿no? Entonces, datos son todos, pero cada uno tiene su nivel de relevancia, ¿no? ¿Y cómo gestionáis aspectos al final fundamentales de el factor humano siempre es un factor clave, los empleados? ¿Cómo gestionáis acceso a la información de los propios empleados internos? Eso es. ¿Cómo realizáis ese tipo de gestión? O sea, a mayores de la gestión que podemos hacer de que no todo el mundo accede a todo, están las cosas sectorizadas, aisladas, según el departamento que eres y tu función vas a tener acceso a unas cosas o a otras, y eso está muy bien definido. Tenemos matrices en las que se puede ver quién accede a qué, incluso a nivel de archivo. Pero más allá de eso, tratamos de, te diría dar formación, pero me suena escaso, ¿no? Tratamos de que la gente comprenda el impacto que tiene su trabajo en la compañía y el impacto que pueden tener ciertos errores en la compañía. Entonces, damos una formación muy cercana. Por ejemplo, tenemos lo que le llamamos el phishing corner, que eso es un elemento que toda la gente puede ver. Incluso mandamos correos con notificaciones en la que phishings que nos han entrado, hemos conseguido que la gente nos lo reporte. Entonces, no solo le dan un botón de esto es phishing, sino que nos lo reportan y hemos intentado, en un tono con cierto humor, que nos cuenten lo burdos que son algunos phishing, que cada vez lo son menos, ¿no? Pero ese tono de humor consigue que creemos unos hilos en los cuales la gente se divierte, pero a la vez aprende a detectarlos. Al mismo tiempo es conciencia, ¿no? Claro, pero no le estar diciendo tienes que ser consciente, ten cuidado, no le estamos metiendo miedo. Queremos que tengan unas dinámicas y que aprendan a detectarlo. Desde una persona que lleva infraestructura de cloud, que es una persona que tiene los ciertos conocimientos, hasta una persona que a lo mejor está, digamos, atendiendo a un usuario que tiene que reiniciar la clave, ¿no? Intentamos eso, lo intentamos. Bueno, pero es una buena forma, al final, sobre todo haciéndolo de una manera un poco más relajada y divertida. Eso es. Realmente suele calar mejor y más en las personas. Tú como responsable, como CISO, al final tienes la responsabilidad. Como fundador, pues también eres de alguna forma responsable de poner los medios, con lo cual tienes ahí seguramente una dicotomía con la que lidiar. Totalmente. ¿Cómo trabajáis habitualmente? ¿Trabajáis con recursos internos? ¿Tenéis partners de confianza? ¿Cuál es un poco vuestra forma de trabajo habitual dentro de la parte de ciberseguridad de Celedin? ¿Con qué recursos contáis internos o externos para pues un poco para tomar las medidas de protección? Tratamos como regla general de tener los perfiles estratégicos internos. Por una cuestión que para nosotros es importante, es decir, tiene que ser una persona pues, que hasta cierto punto se empape de cuál es la dinámica diaria y tenga una cierta familiaridad con la compañía, ¿no? Que entienda las problemáticas. Entonces, los perfiles estratégicos sí que entendemos que deben ser internos. Después hay cosas, por ejemplo, toda la parte de desarrollo, los controles de código de desarrollo, toda esa parte la tenemos internalizada, pero hemos externalizado algunas tareas. Por ejemplo, hay ciertos pentesting pues, que nos interesa que no lo haga alguien interno, ¿no? Igual que, por ejemplo, auditorías. No hemos utilizado consultoría para auditorías, pero sí que claramente incluso las auditorías internas las tienen que hacer externos, porque claro, nadie puede justificar internamente que tiene objetividad, ¿no? Entonces, tema de auditorías, tema de pentesting, y bueno, y la idea es, porque ahora mismo estamos en un proceso en el que estamos empezando a dar, a mi juicio, los primeros pasos en ciberseguridad, pasos robustos. A pesar de haber empezado desde el principio, claro, tú pero consideras que todavía os queda sí, mucho camino, ¿no? Hay mucho camino y sobre todo hay mucho encaje para partners en ese camino, claro. Lo que pasa es que tenemos el tamaño que tenemos y bueno, pues cada cosa en su momento. ¿Cómo, dentro de esta política de ciberseguridad y demás, cómo gestionáis o qué planes tenéis para protección y sobre todo para respuesta ante posibles incidentes? Protección ya sabemos que es, bueno, la protección total, lo hemos estado hablando antes, es imposible, sí, ¿no? Tienes que tomar ciertas medidas y minimizar riesgos, pero ¿qué medidas quizás de remediación, aparte de protección, trabajáis habitualmente? Pues a ver, lo que hicimos fue, aprovechando que teníamos que certificarnos, hicimos un análisis de riesgo que lo máximo es que fuera honesto.
Entonces lo compartimos con toda la compañía, con todos los perfiles, digamos, pues desarrollo, tecnología, con infraestructura, para que todos ellos vieran cuáles eran los activos que teníamos que proteger. Y entonces lo que hicimos fue un plan con diferentes perspectivas para proteger a la compañía. Que van, primero, pues perspectiva tecnológica, pues intentar unificar logins entre diferentes plataformas para poder tener quizá un control mayor, aunque bueno, hay controversia, ¿no? De tener login único o no tener login único, lo estamos probando a ver cómo nos funciona. Luego, bueno, tenemos respaldos de información online, offline, diferentes localizaciones. ¿Por qué? Porque el cifrado y el ransomware es un hecho. Es raro que no nos hayan, que no hayamos tenido ningún incidente aún. Entonces, bueno, contamos que lo vamos a tener e intentamos que no nos impacte, ¿no? Y también estamos trabajando en evitar que el personal interno pueda suponer un agujero de seguridad. Y esto tiene diferentes capas. Una es la que te comentaba antes, de formación. Pero luego también hay otra que es importante, que es cómo tratas a tu gente, ¿no? Entonces, no es decir, oye, no va a ser la gente mejor pagada del mercado, pero es gente que esté bien pagada, que vea que le das una serie de condiciones favorables, que le permites que concilie. Entonces, uno de los puntos que además hemos contemplado dentro de la certificación ha sido aportar a las personas unas condiciones, ¿vale?, que de alguna forma sean disuasorias, ¿vale?, para ciertos ataques, ¿no?, que también suceden. Muy interesante el ligar la perspectiva de ciberseguridad con la perspectiva también de remuneración o de... Mira ataques que se han suscitado bien por medio o por personas internas, ¿no? No, la verdad es que es un hecho. Es el eslabón más débil generalmente en esto de la ciberseguridad, y bien por puro error, o a veces, como comentas, por otros temas ya más lucrativos o por otro tipo de cuestiones, pues pueden generar agujeros de ciberseguridad. Eso es evidente. Celedin, evidentemente sois nativos digitales, nacisteis ya... no has dicho ahora la fundación, unos cuántos años teníais, unos 8 años. Se fundó en marzo del 2018 y desde entonces... Pues habéis camino de los 8 años ya, que ya es un tiempecito, o sea que... Sí. En cualquier caso, nativos digitales, con ideas, un poco tratando de hacer las cosas de un modo diferente, innovador. La parte innovadora a veces, en ocasiones, como que puede estar reñido con la ciberseguridad, ¿no? Uno quiere avanzar independientemente y la seguridad la podemos ver como un stopper o como algo que nos dificulta el poder innovar. Claro, tenemos que hablar. Hoy innovar parece que está muy ligado a la inteligencia artificial, ¿no? Parece que uno no innova si no hace algo de inteligencia artificial, con lo cual todavía esto se multiplica quizás mucho más el tema innovación, inteligencia artificial y ciberseguridad, ¿no? Son términos que a veces cuesta relacionarlos, aunque nosotros he de decir que nos vamos encontrando cada vez más con compañías que quieren utilizar la inteligencia artificial, pero quieren hacerlo de una forma segura también casi desde los inicios, ¿no? ¿Cómo lidiáis vosotros todos con este mare magnum de cosas así que parecen en principio que pueden ser como incompatibles? La IA. ¿Y cómo juntáis todo eso? IA desde el concepto de innovación y ciberseguridad. A ver, nosotros entendemos la innovación desde diferentes puntos, pero a ver, uno no puede estar hoy en el mundo en tecnología siendo nativo digital sin pensar en IA, ¿no? Entonces, esto nos surgió ya hace algunos años. No es para nosotros algo nuevo, porque digamos que nuestro departamento de desarrollo nos empezó a decir que tenía sentido, que parecía que se podía mejorar mucho la eficiencia utilizando, digamos, copilotos de IA para programar. Y ahí fue la bomba de racimo a ciberseguridad, porque de repente nos empezaron a entrar las dudas de, claro, la problemática principal que vemos en la IA no va tanto de lo que la IA responda, porque ahora te cuento cómo hemos intentado paliar ese riesgo, sino en la información que le estás aportando a la IA y qué manejo se va a hacer de esa información. ¿Por qué? Tú imagínate que yo estoy desarrollando una rutina pues para un algoritmo que tenemos muy protegido, porque hace una función que es, digamos, no diría secreto industrial, porque eso no funciona en desarrollo, pero bueno, digamos que es algo que nos hace diferentes. Sí, que nos aporta valor a la compañía. Claro, ahora de repente, pues una persona de desarrollo pues dice, bueno, voy a ver si puedo reformular, ¿no?, hacer un refinamiento de este algoritmo, y te lo mete en un motor de IA para que te haga el refinamiento. ¿Esa información dónde va?
¿Esa información se queda en el equipo? No. Esa información va a la plataforma que toque. ¿Qué garantías me da la plataforma? Pues te da las mismas garantías que el repositorio. Ya, bueno, pero eso no es una respuesta, ¿no? ¿Qué garantías me da? Entonces, la realidad es que lo hemos tratado de regular regulando cómo se debe usar la IA en la compañía, por escrito, dentro del manual de programador y dentro del manual de usuario habitual. Entonces, tenemos varios principios. Primero, no se puede meter información confidencial en la IA. ¿Quieres refinar un algoritmo? Perfecto, segméntalo, ¿vale? Hazte partes y pregunta partes sueltas que nunca se puedan recomponer. Bien, y lo que responde la IA es tu responsabilidad, es tu copiloto, ¿vale? Pero la IA no debe llevar el timón, al menos de momento. Entonces, si quieres usarla, fenómeno, no puedes meter información confidencial y después la responsabilidad del resultado de la IA es tu responsabilidad. Igual que si fuera tu código, ¿no? Entonces, con esos dos parámetros fueron los primeros que hemos metido y estamos empezando a utilizar IA y ahora, bueno, hace un tiempo hemos decidido que nos metemos en IA First. Entonces, vamos a ser una compañía que vamos a intentar tener la mayor parte de los procesos basados en IA. Interesante. O sea que también, bueno, realmente estés aplicando innovación, como dices, desde hace tiempo, utilizando la IA desde hace tiempo, con lo cual, bueno, y bien preparados realmente, si estáis tomando conjuntamente con la IA medidas de ciberseguridad, que tampoco, yo creo que la gente todavía está haciéndolo de una forma más reactiva cuando ya ha implementado posiblemente cosas o procesos con IA y se da cuenta después de que tiene que securizarlos porque tiene un problema. O sea que... Eso es, y así, por supuesto, no podemos quedarnos fuera. Claramente, cualquiera que haya usado un chat de IA sabe que la potencia que tiene, el potencial que tiene. Lo que pasa que, oye, con cuidado y con buena letra, e intentando sobre todo dar pasos seguros. La seguridad absoluta no existe, aquí lo sabemos todos, pero bueno, intentar dar los pasos lo más seguros posibles, ¿no? Interesante. Tenéis un servicio, al final, que seguramente os requiere integraros con otro tipo de actores en el mercado. Vosotros sois nativos digitales, como estamos comentando, tenéis una buena política de integración y de ciberseguridad. ¿Qué barreras os encontráis con algunas barreras a la hora de interactuar o a la hora de lidiar con otro tipo de actores que al final, seguramente para dar vuestro servicio tenéis que interactuar con ellos? Y si no están tan preparados como vosotros, ¿qué tipo de barreras encontráis y qué podéis hacer o qué hacéis ante este tipo de situaciones? Pues mira, nos encontramos de todo, porque tú piensas que la movilidad es un mercado, claro, que está liderado pues, por asociaciones de vehículos, por perfiles que muchas veces no tienen digitalización. Entonces nosotros tenemos, digamos, decimos aguas arriba y aguas abajo, sin ningún tipo de connotación. Entonces a nosotros nos llegan solicitudes de viaje. Hemos tenido solicitudes de viaje que nos han llegado en Excel, hemos tenido, te digo más, ha habido empresas enormes con presupuestos muy grandes en movilidad que usan unos papeles como unos cartones, entonces que le dan al taxista y el taxista pues coge y va retirando unos trozos. O sea, esos eran los sistemas que nos encontramos. Entonces es un poco complicado de integrar, ¿no? En un sistema digital. Lo que tiene que comprender la compañía que hace de host de todo esto, que es la que paga el servicio, es que se puede hacer mejor. Y sobre todo que la tecnología siempre trae eficiencia, bien entendida. Hemos conseguido que en uno de los grandes mercados en los que trabajamos, hemos conseguido prácticamente la digitalización a partir de un primer cliente que nos exigía que las solicitudes de viajes fueran telemáticas. A partir de ese cliente hemos conseguido que casi todo el mercado empiece a trabajar de forma telemática. De hecho, les hemos ayudado a desarrollar sus sistemas, sus ERPs, para que si ellos se dedican, pues, por ejemplo, a tema médico, que su ERP está centrado en el médico, en la agenda del médico, pero que su ERP tenga capacidad de que cuando haya una cita, automáticamente genere un viaje y nos llegue a nosotros ese viaje, ¿no? Pues eso hoy por hoy funciona en la mayoría de estas empresas y hace 5 años había una que lo hacía, ¿no? Entonces, una perspectiva, es decir, te encuentras un sector que no está digitalizado, entonces puedes tomártelo como, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Llevarte las manos a la cabeza o decirle, oye, me siento contigo, preséntame a tu equipo, te pongo en contacto con mi equipo y desarrollemos una interfaz para hablar entre nosotros. Y funciona, hemos conseguido interactuar. Y también nos ha pasado aguas abajo con nuestros proveedores, ¿no? Que con algunos, pues aún en este momento, pues son a veces...
a lo mejor un autónomo que no tiene ni capacidad económica ni puede hacerlo, entonces, bueno, tienes que utilizar otros medios. Pero sí nos hemos encontrado empresas, y lo cuento a nivel de chascarrillo, que tuvimos que suplantar a un usuario web, un programador nuestro, solo nos permitían solicitar a través de su web. Entonces lo que hizo el programador es que hizo una suplantación con los tokens que tienen de la web para poderlo telematizar. Entonces ellos lo que veían es que a nivel web les estaban haciendo las solicitudes masivas, pero nosotros lo teníamos automatizado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos bloquearon porque de repente, claro, tenían una web que tenía un comportamiento... Entonces, nosotros todo esto lo hicimos de cara a ellos, claramente. Entonces, les dijimos, oye, mira, estamos haciendo esto, y dijeron, nada, fenómeno. Eso que nos ahorramos para... Pero bueno, que hemos hecho todo tipo de arpegios para conseguir telematizar lo que tenías que hacer a mano. Y en este punto, y es importante, porque abajo de toda la cadena está el usuario. Entonces, ¿cuál es el problema con el usuario? Hoy por hoy, cualquier chaval joven, incluso mediana edad, incluso gente cerca de la jubilación, maneja perfectamente un smartphone. Pero eso no ocurre siempre así. Y en el mercado de la movilidad tenemos que atender a un montón de gente que le cuesta incluso pedir por teléfono fijo algo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por trabajar de forma presencial algunas cosas. Hemos tenido un proyecto muy bonito en el norte de España en el que llevábamos a gente mayor de 65 años al médico, los llevábamos a la peluquería, al supermercado. Entonces, lo que hicimos fue montar una oficina de atención al ciudadano, donde una persona, donde incluso podía ir allí a pagar en efectivo. Porque son los grandes olvidados. Al final tenemos todo tecnológico, tratamos de llevar todo tecnológico porque tiene sentido, pero no nos olvidamos de ese gran sector que además cada vez vamos a ser más, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegaremos con un poquito más de digitalización, sí, seguramente, que la que han llegado pues nuestros padres principalmente, que al final, bueno, bastante tienen muchas veces y bastante hacen, ¿no?, con poder usarlo, pero efectivamente tienen sus limitaciones muchas veces y no les tenemos que ayudar un poco en acceder a este tipo de servicios. Eso es. ¿Habéis notado mucho cambio en la demanda de vuestros clientes en los últimos años, del tipo de servicios que os demandan? Hablábamos justo ahora del tema de que la población se está haciendo realmente mayor y eso seguramente tenga unos requisitos desde el punto de vista de movilidad especiales. ¿Habéis notado cambios en ese entorno y cambios también que hemos visto, hemos comentado antes, respecto al tipo de medios a utilizar, pues tipo vehículo autónomo, ese tipo de cosas que puedan también a lo mejor facilitar este tipo de entornos? ¿O cómo lo veis eso? A ver, tenemos dos partes. Sí estamos, digamos que son dos piezas de un mismo puzzle, pero que una va más adelantada que la otra. Entonces, ¿qué estamos notando? Estamos notando que las entidades públicas, de hecho yo creo que es público y notorio que el Ministerio de Transportes está reestructurando todas las líneas de larga distancia, porque bueno, pues hay cosas para mejorar ahí, son cosas que llevan inmóviles mucho tiempo. Esto ha hecho que las comunidades autónomas se den cuenta que sus interurbanos son mejorables y se está llegando también a que las diputaciones y las entidades locales se den cuenta de que sus medios de transporte son mejorables, que se les puede acercar con mejores tipos de transporte. Eso a nivel de mercado y sobre todo en el entorno más público. En la parte de vehículo autónomo, bueno, nosotros estamos, digamos, ya toqueteando ese sector de vehículo autónomo. Parece que está más lejos de lo que realmente está. Es un hecho. Saliendo de España no es muy difícil encontrarse en ciudades y en producción sistemas de vehículos autónomos, y estamos intentando pues entrar también a ese mercado e intentar desarrollar algo en España a ver cómo evoluciona. Entonces tenemos algún proyecto en el que hemos presentado ofertas con vehículo autónomo, pero bueno, quizá esa es la parte en la que nosotros estamos más emocionados porque hay mucho que investigar, que trabajar. Hablábamos en el almuerzo de la importancia de la conectividad, nivel ciudad, nivel señales. ¿Por qué no mi teléfono puede avisar a un vehículo que va por la calle de que estoy en un sitio equivocado, ¿no? Y nos ahorramos un atropello? Yo personalmente creo que esa es una parte fundamental, el desarrollo del vehículo autónomo, ¿no? Pero demanda per se de vehículo autónomo, sí que hay entidades públicas que están pidiendo futuribles. Es una palabra mala, pero yo creo que representa bien lo que quiero decir, y quieren ver cómo el vehículo autónomo puede impactar, ¿no?, en ciertos tipos de transporte. Pero está un poco lejos. A ver, realmente está aquí ya en algunos países. En España yo lo veo un poco más lejos, pero tenemos incertidumbres. ¿No? Claro. La funcionalidad está claro que la tiene porque está funcionando,
pero luego ya la implementación en la vida real quizás no sea tan rápida ni tan sencilla, ¿no? Hay barreras ahora mismo, mientras la ley de movilidad sostenible suscita que se puedan hacer muchas más pruebas, que podamos evolucionar mucho más esto a nivel nacional. Está ahí pendiente si se aprueba, si no, a ver si se aprueba cuanto antes. Y después eso es una barrera legal que nos impide pues meter en calle abierta vehículos de este tipo. Y después está toda, una vez puedes probar, empezar a probar, que sea eficiente, que la gente se sienta segura dentro. Bueno, hay cosas que hay que superar. Hablabas de barreras legales, hablando de temas legales, normativa, ese tipo de cosas. No sé si son barreras, deberían de ser ayudas muchas veces. ¿Cómo se afecta desde la antigua Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, a las nuevas disposiciones como puede ser NIS2, a la espera de la transposición que esperemos sea en breve, o el Esquema Nacional de Seguridad que ya está implementado aquí en España? ¿Cómo se afecta este tipo de normativa y cómo lo ves cara a vosotros? ¿Como realmente una ayuda para hacer mejor las cosas desde el punto de vista de ciberseguridad o más como una barrera? Lo cierto es que nosotros siempre hemos tenido una perspectiva muy legalista de nuestro negocio, de cumplir con todas pies juntillas. Entonces, ya te digo, desde los primeros momentos, en 2018 nosotros ya teníamos políticas de protección de datos hechas con bufetes muy serios porque hemos tenido siempre esa perspectiva. Entonces, le puede suponer una barrera a quien tenga un desarrollo muy grande hecho y de repente se tenga que adecuar, porque no es fácil adecuarse a protección de datos. Pero nosotros hemos nacido con ese afán de estar adecuados. No es fácil aún así, aunque parece un reglamento sencillo, es muy complejo, tiene muchos flecos, es muy fácil salirse del camino, pero ahora mismo estamos pasando la certificación de los 2 años. O sea, hace 2 años hicimos la adaptación, entonces estamos pasando a la certificación de los 2 años. El otro día me contactaron para decirme que había algunas no conformidades que tenemos. Pero vamos, estamos en el camino, ¿no? Luego, a nivel de seguridad de la información, bueno, pues ahora con fecha, nos han dado el certificado con fecha creo que 23 de septiembre, estamos certificados en ENS. Yo creo que somos la primera empresa de movilidad tecnológica, como lo tenemos nosotros montado, que obtiene esta certificación, además nivel medio en todas las dimensiones, porque la idea no era obtenerla, sino obtenerla de forma robusta. De verdad, como si no se puede expresar. No para cumplir el expediente y tener el papelito, ¿no? Que ves muchos que son todos bajos y uno medio, ¿no? Pues no, la idea era tenerla porque queríamos hacer el ejercicio interno, de decir, podemos superarlo, ¿no? Luego tenemos en el roadmap la 27001, que simplemente adelantamos ENS pues porque hay unos requerimientos, trabajamos en entorno público y nos interesaba tenerla primero. Y con la NIS2 nos la hemos leído, estamos aún dudando si vamos a tener la obligación de hacerla o no. Pero bueno, en su caso haremos lo que pidan. Estáis en un aspecto ahí en el límite, ¿no? Estáis parte de... Por tamaño de compañía, claro. Parte de... Ahí un poco también tratáis con... Si trabajáis con aseguradoras o con mutuas, quizás manejáis cierto nivel de datos también médico, o sea que... Por otro lado, sois una startup tecnológica que igual no haría falta, así que... Al final NIS2 dice que el Estado miembro es el que decide quiénes están sujetos. O sea, es el que va a hacer la clasificación. ¿Qué pasa? Por actividad, que es tecnología en transporte, estamos dentro, pero por tamaño de compañía no estamos dentro. Entonces, pero como también estamos en un proceso de crecimiento, pues a lo mejor hay que mirar a 2 años vista, ¿no? Entonces, si vemos que por tamaño, a 2 años vista, vamos a estar dentro, lo hacemos ya. No. O sea, esa va a ser porque decías, estáis en el sector público, sí os estáis encontrando una demanda en el sector público de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad para acceder a determinados pliegos y demás, ¿no? Eso es un factor que sí es importante para vuestras licitaciones. Sí, porque te pueden literalmente retirar los contratos. Entonces, sí que es cierto que hay una cierta... A ver, hay algo de controversia en el sentido de en qué punto te lo pueden exigir, pero... Lo cierto es que lo están empezando a exigir y está empezando a aparecer en los pliegos y, aunque no te lo exigieran, te lo podrían exigir en ejecución. Entonces, bueno, nosotros hemos pensado, claro, ¿para qué nos vamos a jugar los cuartos si podemos hacerlo ya? Estamos en situación de hacerlo. En el sector privado, aunque cada vez más hablamos y estamos casi permanentemente comentando temas de la cadena de suministro y demás, no es habitual o no es tan habitual para vosotros encontraros con esas demandas de cumplimiento normativo y demás por parte de licitaciones o de concursos que pueda haber en el sector privado, ¿no? No es tan habitual, quizás, ¿no? Cualquier multinacional te suelen exigir que tengas la ISO, pero
lo que nos hemos encontrado, hemos participado en alguna RFP grande, de algún banco grande que querían toda su movilidad. Entonces te piden, por ejemplo, que el famoso single sign-on, ¿no? Te piden que con su login puedan acceder, pero además, como esto suele ir no por incentivos, suele ir por temas de recursos humanos, a nivel de empresa, pues por recursos humanos te facilita el transporte. Quieren conectar a su RP y que tú cuando conectas el login sepan pues si tiene los viajes gratis o tiene que pagar €1. Bueno, pues hay una serie de conexiones que una vez te metes en ese jardín ya tienes que pasar por los procesos de ciberseguridad, que te diría que son peores que certificarte. Entonces, si tienes una ISO, pues al final les vas a aportar tranquilidad, pero un gran banco no te va a aceptar la ISO como condición suficiente. Entonces, lo que nos encontramos es que cuando te exigen una cierta integración, te meten en su departamento de ciberseguridad y tienes ahí que pasar pruebas, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cuál es un poco vuestra postura desde el punto de vista de sostenibilidad, de movilidad tecnológica, bueno, desde un poco un enfoque ético y tecnológico en vuestro entorno, en lo que hacéis? O sea, ¿cuál es un poco vuestra visión de esta mezcla de...? Hablando de movilidad, lo que nos ocurre en ciudades como Madrid es un disparate. Y es un disparate que lleva ocurriendo muchísimos años. Ya hay problemas de salud asociados a los vehículos en la ciudad. Madrid Central, que bueno, primero vino uno que lo quiso poner, luego el otro dijo que lo iba a quitar, pero al final lo dejó, al final ha sido mejor. Pasear hoy por Gran Vía, te guste más o menos Madrid, es mejor que hace unos años, porque hay menos vehículos. Y sobre todo no hay esa autopista en medio de una ciudad, ¿no? Entonces, creemos que las ciudades se deben devolver a las personas y que el transporte tiene que ser algo que te facilite y que sea una alternativa. O sea, está muy bien que tú hagas Madrid Central siempre que ofrezcas alternativas. En ese caso... Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque claro. si no, al final te tienes que facilitar que la gente llegue hasta allí, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Madrid Central está bien comunicada por metro, pues tiene una serie de cosas que le benefician. Entonces, ahora mismo están soterrando la Madrid Norte. Todos los días paso por allí. Bueno, intento no pasar por allí, pero... Sí, porque cada vez está peor. Pero que me encantaría ver un área en el que yo a lo mejor pudiera hacer un cierto tramo en bicicleta, que ahora no puedo. Porque yo no me puedo meter en la M30 en bicicleta, ¿no? Entonces, para nosotros la sostenibilidad y nuestro objetivo es poder reducir esos coches, agregando a gente o en coches turismos que se están moviendo, poder agregar a gente ahí o poder agregar a gente en vehículos grandes que todavía lleven a más personas. Hay alguna foto muy curiosa por ahí, son fáciles de encontrar por internet, que salen un montón de coches y al lado un autobús, ¿no? Y dicen, mira, la correspondencia es que si este autobús va lleno, todos estos coches salen de la carretera. Y cuando yo vengo al trabajo, yo me muevo en moto normalmente, y cuando te mueves en moto, pues tienes mucha visibilidad de los coches, ¿no? Es coche tras coche tras coche, una persona, una persona, una persona. Entonces, a nivel ético, es algo con lo que tenemos que acabar. Y después, a nivel europeo, ya tenemos objetivos para hacerlo. Entonces, retirar todos los coches que podamos de la carretera, ¿no? Un poco por terminar con este capítulo de Celerin, ¿qué cosas nuevas, qué ideas nuevas, qué tecnologías? Bueno, hemos hablado evidentemente de inteligencia artificial, que eso ya está superado, como diríamos, pero temas como, no sé, blockchain, no sé si temas como IoT os afectan. ¿Qué otras cosas, más allá de la inteligencia artificial, novedosas, tenéis en mente para desarrollar o para hacer? ¿O ponéis todos los recursos ya en IA, como casi todo el mundo, y no hay nada más encima de la mesa? Claro, a ver, hemos estado tanteando el blockchain porque hay, al final, para poder conseguir en digamos tramos completos, o sea, si tú haces 3 saltos en un transporte y la primera milla la haces en tu coche, luego coges un cercanías y luego coges un metro, ahí hay un billete combinado que blockchain puede facilitar todo ese tema de pagos. Porque como está estructurado ahora, pues es más complicado, ¿no? Hay un montón de complicaciones, digamos, en ese sector. Lo hemos estado tanteando, pero no, digamos que no va muy alineado con nuestra estrategia. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, hemos investigado, sí que tenemos a algunas personas que lo investigan. Lo que sí que estamos viendo es en el tema en un tema concreto de IA, que es en el tema de agentización. Pero bien hecha. No es coger ChatGPT y ponerle a hacer movilidad o ponerle a hacer tortillas de patata, ¿no? Es decir, es utilizar motores que están bien entrenados para que te puedan ayudar en resolver movilidad o para que te puedan ayudar a coger el teléfono. Es decir, que por ejemplo tú, pues una persona que llama porque tiene un problema para hacer un reset de un password, que no necesite hablar con una persona directamente, pero que aquello que le atienda
le dé una cierta cercanía y le hable un lenguaje natural y no sea pues, uno... Entonces, que tenga la capacidad pues, de buscar esa ficha, saber qué cliente es, que tenga la capacidad de reiniciar una contraseña y que tengas a una persona controlando diferentes agentes. Que al final tú tengas una persona que pueda en un momento solicitar que un determinado agente le pase la llamada. ¿Para qué? Para ganar en muchísima eficiencia. Y esto no significa, no, hay que así sacamos a personas. No, significa poder gestionar muchísimo más tráfico o poderlo gestionar muchísimo mejor, ¿no? Se trata de eso. Está claro. Vamos a entrar en algún aspecto así un poquito más personal. ¿Cómo se lleva o qué retos te supone a nivel personal crear una startup tecnológica desde cero, llevarla hasta, bueno, como está hoy Celedin, que decías, más de 50 personas y con una pandemia de por medio que afecta mucho justamente a un sector como el de la movilidad, donde no podíamos movernos prácticamente nadie de nuestras casas durante el periodo? ¿Qué reto está supuesto a ti a nivel personal? Un poco, no sé si es tu primer emprendimiento. No, pero en este nivel sí. Y, a ver, hay diferentes expresiones, ¿no? Yo he sentido una maratón. Es decir, el romance de la startup en el garaje, tomando cerveza y apretando tornillos, en mi caso no ha sucedido. Ha sido mucho trabajo, mucha incertidumbre. Yo venía de una compañía grande, con ciertas tranquilidades, ¿no? Y esto fue un salto al vacío. Ya con niños, entonces mucha incertidumbre, al final muchos nervios, y luego lo que llaman la travesía del desierto, ¿no? Que es ese momento en el que no ocurre nada. Y estás en una compañía, apuestas todo por ella, tienes producto, sabes que a los clientes les gusta, pero sigues en el desierto, ¿no? Y en medio de esto te viene una pandemia, que además impacta mucho al transporte. Porque si nosotros nos hubiéramos dedicado como alguna plataforma de videollamadas que de repente explotó, ¿no? Que le vino muy bien, en nuestro caso todo se paró, ¿no? Claro. Pero Claro, es que no había movilidad, ¿no? No había movilidad. Pero es que después, no sé si tanta gente sabe, es que después las oficinas se vaciaron. Es que tú después de la pandemia yo iba a mi oficina y veía grandes edificios que habían estado consultando con nosotros, no sé, constructoras inmobiliarias, para resolver el transporte de esos edificios, que eran algo novedoso, estaban vacíos mes tras mes. O sea que no solo impactó en el momento, sino después. Y luego los miedos, ¿no? Pero después de todo esto recorrido, pues empiezas a ver que la empresa crece, empiezas a ver los primeros clientes, empieza a ver una facturación positiva, empiezas a ver un montón de luces que dices, bueno, pues ha sido una maratón, ¿no? Pero aquí estamos y orgullosos. Un buen resultado, ¿no? O sea, que ¿te ha merecido la pena el esfuerzo? Sí. Sí. O sea, echando la vista atrás, sí. Tomaste la decisión correcta. Yo creo que sí. Porque es lo que te digo, los pasos del camino, al final muchas veces tienes inseguridades, quizás es el sitio equivocado, o quizá es el producto equivocado, o quizá no estamos en el mercado que es, pero al final persistir. O sea, si te puedo decir algo importante es persistir y seguir. Y en eso mucho es José María, que es el CEO de Celedin, que siempre ha tenido muy claro que estabais en el camino correcto. Vamos y que por este camino, claro. Hay piedras, nos hemos caído, nos hemos levantado, nos ha llovido encima, pero persistiendo hemos llegado a donde estamos. ¿Y qué consejos darías a pues alguna alma joven o no tan joven que está también iniciando sus pasos en el tema de la movilidad o en el tema del software como servicio, intentando desarrollar una startup tecnológica? Que aparte de de persistir, ¿qué otros consejos darías? Pues mira, te voy a contar, porque ayer justo nos pasamos entre los compañeros de la empresa un texto muy interesante que hablaba de tres mi extracto, ¿no? Son 3 puntos principales. Primero, comprender muy bien que la gente usa, no lo que pide. ¿Vale? Comprender lo que genera impacto en el usuario. Darte cuenta que las cosas que no funcionan no merece la pena terminar de desarrollar algo si al final no está, si al final no va a ser no se va a usar. Y disciplina. Me regalaron un libro que se llama el emprendedor disciplinado, que es de un profesor del MIT, me lo regaló José María cuando estamos empezando. Y es muy interesante porque te dice, vale, es una startup, eres joven,
diviértete, pásalo bien, tienes un producto, pero ojo, hay unas cosas que hay un mercado, hay cosas que puedes medir del mercado, hay cosas que puedes probar en el mercado. Entonces, haz un producto que tenga un sentido de mercado, haz algo que tenga un sentido. No vivas de ilusiones y te des cuenta después de unos años y un montón de dinero que no tenía ningún sentido cuando lo podías haber visto al principio, ¿no? Entonces, esos serían los consejos que yo daría. Muy bien. Aparte de los libros que te regala tu CEO, ¿qué otros medios, qué otras áreas utilizas para mantenerte informado? Bueno, entiendo que es una función crítica para una empresa, bueno, para cualquier empresa realmente, pero bueno, para una tecnológica sí cabe todavía un poco más. ¿Qué medios, a quién sigues, qué utilizas para mantenerte un poquito en el día a día y estar informado y dando los pasos de innovación que requiere una empresa como la vuestra? Pues mucha documentación, la verdad que tenemos fuentes internas, o sea, somos todos muy curiosos, entonces tenemos algunos chats internos en los que nosotros mismos nos enviamos, pues seguimos, por ejemplo, hasta hace poco tiempo seguía bueno, hace como un evento el MIT de Deep Learning todos los años, que es muy interesante porque además te dan todos los contenidos de forma gratuita, son vídeos, incluso tienen retos. Entonces, intento seguir temas universitarios, pues sean serios. También me gusta mucho, no sé, yo busco información casi en la calle, o sea, yo veo una señal que no entiendo lo que significa y busco lo que significa. No puedo quedarme con una duda de ese tipo. Entonces, me gusta también, escucho algún podcast que habla de forma bastante detallada de grandes incidentes de seguridad de la información o cosas que se creyeron que fueron incidentes como el apagón, ¿no? Y puedes decir quién, ¿eh? O sea, no, aquí bueno, no somos compartimos, la idea es compartir conocimiento, compartir sitios. O sea, hay uno en particular que se llama Tierra de Hackers, que me llegó así de rebote, haciendo búsquedas así generales en la plataforma que la que escucho, y nada, pues me resultó curioso el primer podcast que escuché, porque entraba muy al detalle. Entonces, el último que estuve escuchando, no sé si es el último capítulo, pero el último que yo he escuchado hablaba del apagón, que habían salido los últimos informes, y entonces explicaba a través de perfiles que son especializados en la electrónica que se maneja en las eléctricas, si hubiera sido un ataque, cómo hubieran sido las formas de acometerlo, ¿no? Y me resulta muy interesante llegar a ese nivel e intentar entender dónde están los agujeros, dónde están los problemas ahí, ¿no? Entonces, todo lo que profundice. Y luego bueno, pues cosas más generalistas que miras en redes sociales o, por ejemplo, LinkedIn. En LinkedIn intento ir a muchos perfiles, no solo de ciberseguridad, también me apasiona la seguridad. O sea, me apasiona pues gente que habla de seguridad a nivel militar, gente que habla de seguridad de protección de VIPs. Todo eso me interesa porque además tiene muchísimas similitudes, ¿no?, con la seguridad de la información. Entonces, veo cosas ahí y voy intentando hacer link-through, que diría una persona de marketing, e ir profundizando en la documentación. Fantástico. Bueno, que vuestro cliente final no es consumer, pero ¿cómo podemos investigar o podemos saber más de Celedin? ¿La web, medios? En principio, bueno, hay bastantes medios. Tenemos un perfil de LinkedIn en el que contamos las cosas de forma, o sea, que puede estar bastante actualizado en LinkedIn, buscar Celedin. En Celedin.com, en nuestra web, hay casos de éxito, hay papers que sacamos, hay todo tipo de documentación que se puede ver en la propia web. Incluso hay un formulario que cualquiera que quisiera contactar, pues sin ningún problema. Oye, Jacobo, un gusto haber compartido contigo estos minutos, esta experiencia tuya en un sector como el de la movilidad, del cual hemos aprendido, yo creo que muchísimo y muchísimas cosas muy interesantes que uno quizás cuando está fuera pues no tiene esa visibilidad y yo creo que nos ha servido a todos para entender mucho de ciertas problemáticas alrededor de la movilidad y las cosas interesantes que se pueden hacer, aportando valor a la sociedad y mejorando un poquito el mundo en el que vivimos, ¿no? Que entiendo que está en vuestro fondo también ético de la compañía. Así que gracias por acompañarnos, gracias por darnos los detalles, por contarnos las cosas también acerca de la ciberseguridad, y ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Genial, quiero agradeceros que, bueno, pues apostar por nuestra participación aquí y recomendar el podcast, porque yo la verdad cuando iba a venir empecé a escuchar uno para ver un poco cómo era el estilo y me los he escuchado todos. Bueno, teníamos uno pendiente, ¿no? Pero que pronto lo escucharé. Pues exacto, totalmente recomendamos a todos que los escuchen, así que gracias, Jacobo. Gracias a vosotros.